Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver qué son las adicciones. Este vídeo en formato de entrevista entre Miller y Mary. Vamos a... Son el resultado de suprimir emociones dentro del alma, como miedo o emociones dolorosas, como la pena, la aflicción. Y para intentar hacerlo, tenemos que crear todo un otro grupo de emociones, que son lo que llamamos deseos, y que nos ayudan a negar, a suprimir, resistirnos a o sustituir las emociones, las experiencias dolorosas emocionales. Así que las adicciones están dentro del alma y están creadas por, bueno, básicamente son deseos creados por la supresión de ciertos miedos. Fijaos, ¿no? O sea, este es el deseo de andar por casa, no el del yo real, digamos. No el relativo a las leyes de Dios, amorosas todas, ¿no? Que están ahí funcionando para que seamos desde el alma, por así decirlo, ¿no? O sea, mucho cuidado aquí que no se están metiendo con el deseo, aunque si ya habéis visto alguna cosa anterior de Miller y no dais por casualidad con esto, pues ya lo sabéis, pero o sea, suprimimos ciertos miedos. En particular miedos, pero también puede ser la supresión de otros tipos de emociones como pena, vergüenza, otros tipos también. Así que las adicciones son herramientas muy poderosas para evitar emociones dolorosas y como tales, la mayoría de la gente encuentra que tiene que hacer mucho esfuerzo para soltarlas. Y en particular si son emocionales. Pero incluso también si son adicciones físicas. O sea, soltarlas es muy difícil. Abandonarlas. O sea, vamos a hablar sobre eso. Sí, los tipos de adicciones. Porque en el preámbulo simplemente dijiste básicamente que son todas emocionales en realidad. Todas las adicciones, aunque bueno, están generadas por el deseo de suprimir ciertas emociones. Es probablemente mejor, es más preciso decirlo así. Generadas por el deseo de suprimir ciertas emociones. O sea, fijémonos, ¿no? Como veíamos incluso en la charla que tuvimos ayer con Clau, ¿no? Sobre esto tan simple del dolor cuando somos niños, ¿no? Deseamos para complacer a lo mejor a unas madres o padres que en ese momento se ponen muy nerviosos con una caída, porque nadie sabemos estas cosas tan importantes de las emociones, ¿no? Y pasan al extremo ya de ya no acompañar nada al niño, sino de tener mucho miedo y proyectarlo, y entonces el niño, por complacer, pues tiene que suprimir la sensación de daño, ¿no? Que también el daño lo archivaríamos en una emoción, ¿no? Y la sensación física, que no le ha pasado nada a lo mejor, ¿no? Porque no suelen ser caídas fuertes, tienen que aprender también a caerse y todo eso. Entonces, la sobreprotección, ¿no? Crea esas codependencias. Entonces, suprimimos cierta emoción. Así que las adicciones pueden tomar diferentes formas, pero todas ellas están generadas por un deseo emocional de suprimir tus miedos, o sea, el miedo, o negar, resistirse, sustituir, poner algo en vez de que ocupe el lugar de esas que queremos suprimir. Porque, ¿sabes? Al final, o sea, algunas veces es más fácil suprimir una emoción teniendo otra a cambio, ¿no? Recambiándola, o sea, sustituyéndola. Así que vamos a hablar de eso. Hay tres maneras principales de adicción. La primera, emocional, por supuesto, dice Miller, es donde estamos usando una emoción que tiene que venir ya sea de nosotros o de fuera de nosotros, y usualmente viene de fuera porque no existe dentro de nosotros. O sea, es una emoción que esperamos de alguien en nuestro entorno. Tenemos esa expectativa de alguien en nuestro entorno. Fijaos que estos son maniobras al final se hacen muy inconscientes, ¿no? Pasamos de aquel ejemplo de el niño no puedo sentir el daño
a muchos no puedo sentir, ¿no? Y la codependencia que tenemos, por ejemplo, con una madre o un padre, la pasamos luego a las relaciones. Y todo eso es como un continuo, pero sin sentido. Es completamente irracional, ¿no? Hemos pasado un modo de ser, de evitar un dolor, una emoción, y para evitarlo buscamos fuera, depender de algo, de alguien. Y fijaos qué locura, ¿no? Entonces, en nuestro entorno. Y esto lo hacemos para buscarlo en el entorno, lo hacemos para poder suprimir o negar o resistirnos o reemplazar un sentimiento doloroso, negativo que tenemos dentro. Así que podemos poner ejemplos, probablemente estaría bien, ¿no? De lo que serían tales emociones. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, dice Mary, entre un marido y una esposa que pueden tener muchas adicciones emocionales, ¿verdad? O sea, si no quieren sentirse solos o que nadie les quiere, o que no están a salvo, no están seguros en la vida, o que no quieren sentir el sentimiento de no ser atractivo o no estar a salvo, todo eso. Entonces podría querer, como mujer, por ejemplo, que mi pareja me aporte todas esas cosas, y eso conlleva pues una adicción emocional. Y claro, tú pensarás que estás enamorada de él, dice Miller, cuando en realidad no. O sea, perdón, no ha dicho cuando en realidad no, o sea, cuando en realidad es una adicción, o sea, estás enamorada cuando él lo hace, cuando él te aporta esas emociones, que fijaos, pueden venir de tonterías muy básicas, como la que hemos dicho del niño, ¿no? Entonces sí, súper atraída, dice Miller, porque te aporta material para tu adicción, de, por ejemplo, seguridad, o de sentirte bien acerca de ti misma. Y como está aportándote todo eso y satisfaciendo todas esas adicciones, tú simplemente sigues ahí, estás a tope en amor, como enamorada, cuando en realidad todo es adicción codependencia. Entonces, claro, tú sabes lo que sucede, dice Mary, cuando estás cerca de esa persona, es como que de repente todas esas cosas que estás intentando tan duramente, tan intensamente desear, suprimirlas, o sea, con ese activo deseo que intenta con tanta dificultad, intenta suprimir todo eso, y te pones cerca de esa persona y de repente en la presencia de ella ya no sientes esas cosas más, ya no las sientes más. Y claro, se encuentra que es muy fácil suprimir eso cuando estás con la otra persona que te sirve de eso, ¿no? Y entonces es fácil suprimir. Entonces dices, qué grande esto, qué genial es estar con esta persona, qué genial es la persona. Debe ser amor, dice Miller. Esto es el amor, dicen. Y no, claro. Es simplemente una adicción emocional de codependencia. Obviamente la otra persona también tiene que estar obteniendo algo de la relación. Le estás proporcionando algo emocionalmente, complementan. O sea, ellos saben que probablemente obtengan algo a cambio de aportarte esas emociones en particular para ti. O de otra manera probablemente no estaría en la relación contigo. A menos que creyera que eso es todo lo que se merece la situación. O sea, que es lo que mucha gente... O sea, que es todo lo que valen. El estar en una relación así en la que ellos no sacan nada. Entonces, si no tienen ese aporte, puede ser que dependiendo de cómo han sido tratados cuando son jóvenes, cuando son niños, etcétera, pues están en una relación que en realidad ni siquiera ya aporta algo de adicción y solo es por ejemplo la mujer la que se lleva el lote, digamos, de la codependencia. O al revés, ¿no? Así que dice, sí que tienes dos grupos de personas en general que están en torno a estas adicciones de codependencia emocional. Por un grupo son la gente que llamaríamos los que están en el papel de maltratador, el abusador de la adicción, por así decir. Y el otro sería el que aporta la adicción, el proveedor.
sea, el que perpetra, el abusador, digamos, aunque pueden ser cosas que no son para nada violentas aparentemente, pero para nuestros cuerpos energéticos sí, porque nuestro cuerpo espiritual, porque realmente estamos obstruyendo desde el cuerpo espiritual el fluir de la emoción, que al final radica en el alma, todo eso, según nos cuenta Miller, ¿verdad? Una y otra vez, y es así de simple. Que la ley del alma es que tiene que fluir toda la emoción y con los manejos que hacemos inconscientemente, si lo queréis decir entre comillas inconscientemente, los manejos que hacemos con las energías, o sea, con el cuerpo espiritual sin saber, pues provocan esos bloqueos. Entonces, aunque lo llamemos así, maltratador o abusador, el lado del abusón en la adicción, generalmente es la persona que exige que la adicción sea satisfecha. Y el que la satisface es que siente como simplemente es correcto que esperar que esa adicción sea satisfecha, y el que aporta la satisfacción, estábamos diciendo, generalmente siente que deben satisfacer esa adicción y que es la cosa amoroso, es lo que es amoroso para hacer, o sea, es lo amoroso en esa situación. Y así es como obtienen su valía, su valor propio, digamos, ¿no? Dice Mary. Sí, así es como alcanzan esa especie de estima propia, ¿no? En otras palabras, tienen poca estima de ellos mismos y consiguen esa estima al satisfacer la adicción del que está en el papel de abusador, ¿no? Sí, y cuando digo maltratador, abusador, me refiero a casi todas las relaciones matrimoniales en este planeta por el momento. Generalmente son esas. Tenemos un abusador, digamos, y uno que aporta. Y muchos piensan que están enamorados, al menos al principio, dice Mary. Por supuesto, porque como es una emoción impura y que está fuera de armonía con el respecto al amor y la verdad de Dios, al final crea dolor. Así que después de un tiempo ya no creen más en el amor, para nada. O sea, ya no creen más en el amor. Pero dice Mary ahora, pero a menudo ese tirón de la adicción emocional es tan fuerte que no se quitan de esa relación, o bien buscan otra que es idéntica, dice Miller. Sí, van de una relación a otra, a otra. O encuentras a veces gente que hace como que intercambia los opuestos. Es decir, en una relación fueron, digamos, los maltratados emocionalmente, o sea que están muy airados por haber recibido ese maltrato emocional, aunque no nos damos ni cuenta de lo que esto es lo que está pasando, ¿no? Pero hay que ponerle nombres, ¿no? Estamos como muy enfadados en esa relación, y así con la siguiente relación nos volvemos los abusadores, ¿no? En la relación. En otras palabras, pues somos los que tienen todas las exigencias, las expectativas y esas cosas que la otra persona deberá rellenar, digamos, satisfacer. O sea, es como si fuera un intercambio de agujeros en el aura o en el cuerpo energético, que se siente bien porque es como una anestesia, que también nos lo hacen los espíritus. Cuidado, no sé si en este vídeo van a hablar de eso, lo he visto un par de veces creo, pero no me acuerdo. Bueno, entonces es posible que una pareja entonces esté en una situación donde, cuidado, ahora es muy interesante lo que dice Mary, porque en un aspecto, un área de la vida, uno puede ser el que abusa y el otro, y sin embargo hay otro aspecto de la vida en que ya no eres tú el que está en el papel de abusador, o sea, el que recibe esta cosa que nos permite, esa droga emocional que nos permite no hacernos cargo de la que tenemos del alma, de lo que tenemos más cargado más profundamente, penas que no queremos sentir, todo eso. Pero fijaos, en un aspecto uno puede ser abusador, pero en otro puede ser el abusado, ¿no? En la misma relación de pareja, por ejemplo. Sí, claramente, dice Miller, pero depende por completo de la experiencia emocional de ambos. De la experiencia cuando eran pequeños, cuando eran niños. O sea, eso sí, cuando éramos pequeños, ¿no? Depende de lo que venga, lo que cargue la pareja,
cada uno de los miembros desde la infancia, digamos. Eso no significa... Perdón, eso significa sí, que en la práctica eso es lo que pasa, que uno abusa en un área, el otro en otra. O sea, dan márgenes, por así decirlo, permisos. Incluso se les dice en las sesiones de consejo para matrimonios y cosas así, que hagan componendas, ¿no? Que hagan un compromiso entre sí, en ese sentido de comprometer, yo cedo esto, tú cedes lo otro, y al final nadie se da cuenta de lo que está pasando emocionalmente, ¿no? Con estas adicciones no crece nadie en el alma, ¿no? Y se va deteriorando, se va degradando. Entonces se instiga, ¿no? Se insta a que hagan permisos o márgenes, den márgenes para el maltrato del otro, ¿no? Para cada uno de los maltratos emocionales del otro, ¿no? Del abuso, como llama aquí, o maltrato. Y el otro también hace lo mismo. Entonces hacen eso. Vamos a poner un momento otra vez, con perdón. These issues, so they make allowances for each other's abuse, and the other makes allowances for each other the times someone's given them some love. And of o sea, y el otro lo hace. Aquí se traba un poco la lengua, y bueno, y porque alguien le ha dado algo de amor, y entonces ya pues das ese margen, ¿no? Yo te doy un poco. Aquí no sé cuántos quiere decir esas cosas, parece. Seguimos. Y por supuesto, eso piensan que es una relación de amor, pero no lo es. Por supuesto. Es una relación de codependencia principalmente, pero la mayoría de la gente está metido en ellas. Espera, y puedo decir, dice Miller, la principal razón por la que están en esas relaciones es porque consiguen satisfacer las adicciones que tengan, o la mayoría de ellas. Y la realidad está en que si alguien no satisface ninguna de tus adicciones, es muy improbable que te guste esa persona. A menos, dice Mary, que seamos una persona que es humilde. Algunas de esas emociones de miedo, vergüenza, pena, a menos que ocurra eso. Y esto es lo que veo de este ejemplo del que estamos hablando, es que estamos tan impulsados por la adicción en nuestra vida que básicamente es lo primordial que estamos buscando, a menos que seamos humildes a algunas otras emociones. O sea, todas en relaciones por entero, matrimonios, familias, profesiones, todo basado en la evitación, la evasión de estos sentimientos. Es como una epidemia. Sí, es la peor epidemia, dice Miller. Es peor que cualquier enfermedad, porque crea más enfermedades, por cierto, también. O sea, es por supuesto, es peor entonces que cualquier enfermedad. Y esta es también una razón. Es probablemente la razón esta, dice ahora Miller, por la que no le gusta a la gente. Soy de la gente que menos gusta a nadie, porque cuando la gente... Porque yo no satisfago las adicciones de la gente mucho, para nada. O sea, no, para nada en absoluto. O sea, y la mayoría de la gente entonces no está cómoda alrededor de mí. Aun si he sido amoroso y veraz con ellos, no se sienten cómodos, porque no estoy alimentando lo que ellos definen como adicción. Perdón, lo que ellos definen como amor. No estoy alimentando esa definición. Eso, pero que es en realidad su amor enmascarado. Es amor que está disfrazado. En realidad no, o sea, en realidad es adicción disfrazada de amor, que es lo que quiere decir Miller. ¿Lo ha dicho? Y sí, esta es una de las razones principales, entonces, una de las principales maneras que usamos para gestionar esta evitación, ¿no? Una de las maneras principales con las que evitamos emociones más oscuras y más dolorosas. Y de ahí tenemos el deseo de ello, y por eso ese deseo es tan fuerte. Así que las maneras emocionales son las primeras, digamos.
Y esta es aparentemente la parte más grande, digamos, de las adicciones en el planeta. Bueno, no sé, pero si miras, dice Miller, cómo están las adicciones, cuando miras estas tres que hemos puesto, tendrás que decir que sí, que son las más usadas, extensamente usadas por la mayoría de gente, pero creo que las emociones son las más difíciles de ver y sí, son algo así como insidiosas. Y se les asocia menos juicio, o sea, lo que quiero decir, se juzgan menos, o sea, no así como las adicciones físicas, que se las juzga mucho, mientras que las adicciones emocionales no se les asocia ningún juicio, incluso las juzgamos, las evaluamos como amorosas y agradables, ¿no? Y de hecho son apoyadas por la sociedad la mayor parte del tiempo, y debido a eso, descubrir esas adicciones emocionales es una de las empresas más difíciles, es una de las tareas más difíciles que una persona vaya jamás a emprender en su relación con Dios. Porque Dios siempre está queriendo que desveles todas tus adicciones emocionales, que las descubras. Y obviamente Dios quiere ayudarte a que alcances, que llegues a eso que está subyaciendo, lo subyacente a esas adicciones. ¿Y qué son? Pues los miedos y las emociones dolorosas que necesitas experimentar y que te sanarán. Esa experiencia te sanará. Así que Dios ha creado todo ese sistema de leyes en el universo enfocado hacia el alma humana para activarla, para activar ahí ese alma y ver, o sea, activar el hecho que ocurre a nivel del alma, ¿no? De que cuando seguimos nuestras adicciones vamos a tener una vida más dolorosa. Y por eso es que la mayoría de gente sigue sus adicciones, las va cumpliendo así y al final ve el dolor de esa acción y entonces dejan de seguir la adicción, pero solo para sustituirla por otra. Y luego siguen con esa y bueno, ya sí. Y a menos que seamos muy sinceros, muy honestos, nunca llegaremos a tocar la causa real de la mayoría de nuestras adicciones emocionales. O sea, tenemos que ser muy sinceros para llegar ahí. Y eso es genial, porque con Dios, todo ha de ser muy sincero, muy honesto. Me encanta eso, dice Mary. Requiere una honestidad profunda, intensa, y que quieras conocerte también también a ti mismo y conocer a Dios también. Y que quieras ese conocimiento tanto de ti mismo como de Dios. O sea, sí, dice, ello requiere una cantidad enorme de ejercicio de tu voluntad para realmente llegar al estado donde realmente quieres saber cuáles son tus adicciones, porque esas adicciones emocionales están encubriendo todas las cosas que te pueden sanar si las experimentas. Esas emociones bloqueadas, todo eso que estamos viendo, ¿no? Así que claramente quieres llegar ahí. Y esta es una razón por la que la mayoría, si no todos, incluso todos, de los procesos que la gente realiza para las emociones, para tratar sus emociones, no funcionan. Porque la mayoría de esos procesos están ahí que no llegan a tocar. O sea, dan vueltas en torno a la adicción y esta permanece en su lugar. Y mientras permanezca ahí en su lugar, nunca sentirás la verdadera emoción causal. Así que, por supuesto que la mayoría de estas técnicas que la gente tiene para alcanzar a sus emociones, para llegar a ellas, a tocarlas, en realidad no funcionan. A menos que tengas ese deseo sincero de afrontar tus adicciones reales y, en primer lugar, este grupo primero de las emocionales, que son las más difíciles de afrontar y probablemente porque son las más insidiosas. A menos que no tengas eso, vas a tener muchas dificultades en tus relaciones con Dios o incluso contigo mismo o con cualquier persona.
porque no vas a ser real mientras tengas esas adicciones. Ok, vamos al siguiente grupo. Hay las siguientes dos. Las emocionales estaban primero. Y luego tenemos las adicciones físicas y las adicciones a sustancias. Vamos a separar ambas cosas y las separo a propósito, porque las adicciones físicas no siempre son sustancias las involucradas ahí. O sea, pueden ser situaciones que crean tu confort. Así, por ejemplo, sabes, como mucha gente cuando tienen un día duro de trabajo, lo primero que necesitan es llegar a casa y sentarse en la tele, ¿no? Enfrente de la tele. Y eso, fíjate, ya no es una sustancia lo que están ahí, digamos, abusando, sino una situación que les hace sentirse cómodos para ayudarles a evitar esas cosas que son activadas durante el día, esas cosas que se le activan durante el día. Y eso es una adicción, crea una adicción. Es por lo que los videojuegos, la televisión, situaciones donde, pues eso, quieres ir a la playa todo el rato, quieres hacer jogging, o sea, correr, como lo llaméis en cada país, ¿no? Cada mañana. O sea, cosas que tienes que hacer cada día. Son todas indicaciones de maneras físicas que usas para evitar cosas específicas y por lo tanto son adicciones físicas. Y esas adicciones físicas también pueden ser muy insidiosas porque la mayoría no están bien vistas por la sociedad. O sea, la sociedad las acepta. Pero la mayoría de la sociedad está metida en gran número de todas estas adicciones y de hecho las sociedades tienen negocios creadas para todas estas adicciones. Esa es la realidad. Así que las adicciones físicas son tan insidiosas muchas veces como las emocionales. Porque la mayor parte del tiempo creemos que nos gusta tenerlas, que nos gusta, pero no tenemos ni idea de por qué. Y sentimos que ese imperativo de tenerlas, lo sentimos, ese imperativo de satisfacer esas adicciones físicas, aunque no tengamos ni idea de por qué está ese imperativo, esa necesidad imperiosa, ¿no? Por si le llamamos necesidad. Y son normalmente muy fuertes. Y tan pronto te las retiran, esas cosas en particular, o esas circunstancias, por ejemplo, llegas a casa y la televisión está rota, entonces la persona promedio revierte a la rabia y eso indica de la adicción, es una señal de la adicción. La ira, cada vez que te enfadas, eso indica que las adicciones están ahí, en marcha, en juego. Así que tenemos una manera de medir la adicción a través de la ira. Ya hablaremos de la ira. Y bueno, ya hemos hecho también una versión así sobre el vídeo de la ira, ¿verdad? Entonces, lo que encuentro interesante de las adicciones físicas es que hay también, de nuevo, dentro de ellas un conjunto de adicciones generalmente aceptadas o que son aceptables para la sociedad. Y la mayor parte de la gente en la sociedad no son conscientes para nada de cómo están usando eso de una manera adictiva para suprimir emoción. Y también hay un grupo, y también esas personas son inconscientes de los peligros que comportan esas adicciones particulares. Y luego tenemos otro lado de la balanza de la sociedad, digamos, que es alguna gente sí ve esas adicciones concretas como tales y luego crean todo un conjunto de leyes. O sea, no debes ver la televisión, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. O sea, crean... Algunas religiones, por ejemplo, lo hacen. Empiezan a crear leyes sobre lo que debe hacerse o no y se vuelven muy estrictas sobre lo que se necesita hacer con las adicciones físicas porque las ven como tales, pero aún tienen miedo de ellas, aún así. O sea que en vez de
reconocer, admitir que podrías usarlo y de que es un ejercicio de tu voluntad, podrías usar esas cosas. Lo que hacen en vez de eso es te quitan el derecho a usarlo. O sea, te intentan rebajar el acceso a tu propia voluntad. Y inherente a eso, dice Mary, está la asunción, la presuposición de que cada parte, o sea, cada uso de la actividad física o de la situación o del evento es adictivo, pero no es tampoco es el caso necesariamente. O sea, no claramente dice Miller, no es el caso, porque puedes usar muchas de esas cosas físicas como algo completamente opuesto, en oposición a ese uso adictivo. O sea, realmente puedes. Y lo mismo se aplica a las emociones, por supuesto. Las puedes usar en completamente o en oposición a la circunstancia y realmente encontrar realmente la adicción que tienes y encontrar el miedo que está subyacente al comprometerte, el involucrarte en algunas actividades con un ejercicio diferente de tu voluntad. Y también el deseo que impulsa eso podría no ser suprimido. O sea, podría no ser necesario que se suprima. O sea, porque necesitamos encontrar la adicción. Vamos a ver esto un momento. Desire driving that activity might not be to suppress it, might be, as you said, to... O sea, el deseo que impulsa esa actividad podría ser no ser el de suprimirla, podría ser, como dijiste, el de encontrar la adicción, pero también podría ser simplemente que sentimos que ir a caminar es algo bueno para nuestro cuerpo. O sea, no nos vemos ahí compelidos, no es una compulsión, ¿no?, para hacer eso mediante el deseo de controlar nuestro cuerpo o de suprimir nuestra emoción, sino que simplemente sentimos como que es una cosa saludable y la voy a hacer y ya está. Sí, la clave es, dice Miller, la clave es que si retiras ese acto físico, ¿qué pasa, no? ¿Qué hace la persona? Si se enfada, si se molestia, perturba. Y de hecho, desde una ligera molestia hacia adelante, todo eso son señales de adicción. Y así, esta es la medida de si están o no en juego las adicciones. Sí, es una cosa muy buena para señalarla, dice Mary. Entonces está la segunda parte de las físicas que hemos separado del tema de las sustancias, creo que por razones bastante evidentes. Las sustancias, ahora que va a tratarlas, así de esta forma rápida, simple, separadas de las anteriores. ¿Qué pasa con las sustancias? Son cosas que puedes conseguir satisfacer las adicciones a sustancias embebiéndote ha dicho imbibing, o sea, como embebiéndote, por así si lo traducimos literal. O sea, de ciertas cosas que hacen que la adicción parezca desaparecer. Perdón, no que desaparezca la adicción, sino que desaparezcan las emociones subyacentes. O sea, tú te involucras ahí, te embebes de cosas que parecen poder hacer que desaparezcan las emociones subyacentes. Esto es los que abusan de sustancias como el alcohol, las drogas, pero también pueden ser sustancias que la sociedad, de nuevo, tampoco ve muy problemáticas, como el alimento o el café, el té, ese tipo de sustancias donde aparentemente son muy inocentes, pero están siendo usadas muy intensamente para suprimir emociones relativas al miedo, suprimirlas para no sentirlas.
claro. Así que esas sustancias las podemos partir en dos áreas. Todo lo relativo a ellas se partiría, pues primero en las que son aceptadas socialmente y luego las no aceptadas, ¿no? Las aceptadas son las que generalmente la mayoría usamos y nos sentimos muy cómodos usándolas y tenemos mucha justificación para hacerlo en nuestros sentimientos interiores. Y luego está lo no aceptado por la sociedad. Esas son aquellas que generalmente se admite que causan, o sea, el resto de la sociedad piensa que causan mucho más daño que la adicción promedio. Ahí caen las drogas, claro, en esa categoría. Entra ahí también el alcohol, el abuso del alcohol. O sea, una persona que se le permite ser adicta al alcohol puede serlo mientras no se esté emborrachando todo el rato, ¿no? Sí, que se les permite una adicción hasta un cierto punto, pero una vez que va más allá de un punto, se vuelve cuando llega a ese punto donde ya no se puede llevar una vida de una manera autodeterminada, ¿no? Tal como lo juzga la sociedad. Entonces eso, por supuesto, ya la sociedad lo juzga como malo y, por lo tanto, necesita legislar de alguna manera. Es interesante, dice Mary, que no estamos funcionando tal como la sociedad debería funcionar. Vamos a ver un momento. When from God's perspective any kind of reliance on any of these things, and that's interesting, isn't it, when you're saying we're not functioning how society deems that we should be able to function. When from God's perspective any... O sea, ahí está el juicio de la sociedad, ¿no? De un poquito de adicción, sí, en sociedad como sustituyendo un poco a Dios, ¿no? Que es un poco la idea que al hecho de lo que es bueno o malo, ¿no? El que juzga. Bueno, esto es una observación aparte que podemos hacer. Ahí tenemos por un lado la sociedad haciendo estos límites de hasta dónde deberemos ir con una adicción para ser capaces de operar en una sociedad. Pero desde la perspectiva de Dios, todo tipo de dependencia de cualquier cosa de estas cosas emocionales, físicas o de sustancias, conlleva que no estamos operando en una manera óptima. O sea, estamos usando un hábito, una emoción para operar, para funcionar, y eso en sí mismo es un gran problema. O sea, si miramos a las tres, básicamente la primera, la emocional, y eso tiene todo que ver pues con las relaciones en las que te involucras en general. La segunda era las físicas, con los que tienen que ver con los hábitos, ¿no? Lo que hemos visto de las circunstancias, las situaciones. Y luego tienes esta tercera, de las sustancias, y eso tiene por completo que ver con, pues eso, con las sustancias físicas que ya hemos visto, a las que somos adictos, y todas ellas son efectivas, son eficaces a la hora de ayudarte a evitar tus emociones dolorosas subyacentes. Pero me gustaría señalarte alguna otra cosa sobre esas tres, sobre todas ellas. Algunas lo hacen más fácil que otras, o sea, lo hacen mejor, lo consiguen hacer mejor esta supresión. Por ejemplo, si encuentras que hay una sustancia útil a la hora de negar una emoción, probablemente la usarás en vez de intentar que una persona te ayude con tu emoción. Y la razón es porque manipular a alguien para que te ayude emocionalmente es más difícil que simplemente tomar la sustancia. Y así que generalmente te verás atraído a la sustancia más que a la adicción emocional asociada. Sí, dice Mary, y depende mucho de nuestra experiencia, ¿verdad? Sí, dice Miller, cuando estas emociones fueron formadas, depende de cuándo fueron formadas y cuándo empezamos a suprimirlas, porque en algunas situaciones, en algunas familias, quizás
no hay tanto sustancias disponibles a su disposición, pero sí que hay más complacencia ante las cosas emocionales, suponemos que va a decir. O sea, es como cuando un padre o una madre quiere crear codependencia con los hijos o lo que sea, correcto. Y entonces lo elegido en este caso es la adicción emocional, ¿no? Y por tanto la supresión de eso. Esto es algo que tenemos en las notas aquí, con una palabra que no hemos mencionado, que es contar, esta dependencia, que es una buena palabra para usarla. Es una dependencia emocional, contar emocionalmente con algo, alguien, para suprimir. O sea, dependemos emocionalmente de algo para suprimir otras cosas o dependencias físicas. Pero esta palabra pues nos remite a eso, ¿no? Que nos vemos ahí dirigidos a ello, necesitamos esa supresión. O sea, y de hecho para la mayoría lo necesitamos tanto que cuando se nos retiran esas cosas o esas relaciones nos perturbamos mucho. Y no importa si es una emoción o una física, o sea, si es emocional, la adicción o física, una sustancia. Y simplemente otro pensamiento que se me ocurrió es que, mientras hablabas, es este tema de las adicciones emocionales. Mencionaste las relaciones, que normalmente las pensamos en términos de relaciones con gente en la tierra, que está todavía en la tierra. Pero es muy probable tener también adicciones emocionales con espíritus. Por supuesto, dice Miller. Y de hecho, muchos espíritus están involucrados en todas esas tres cosas que hemos hablado en particular. O sea, están involucrados en las adicciones emocionales porque ellos quieren las mismas emociones y encuentran que ahí donde viven, sea donde estén en el mundo espiritual, no pueden obtenerlas. Así que vuelven a la tierra para eso, queriendo esa satisfacción de esas adicciones, ¿no? De esas emociones en particular, de otra gente en la tierra. Y recordemos, se llama espíritus a nosotros, pero desencarnados, a otras personas que han desencarnado y que no cambia nada, siguen con las mismas adicciones. O sea, esto es lo que sucede, ¿no? Si no están desarrollados en el amor, esos espíritus. Sí, o por supuesto, dice Miller, tú solo te vas a involucrar en cualquier adicción si no estás desarrollado en el amor. Así que y esto es lo que aquí, a ver un momento. Y básicamente ahí dice una broma de acabo de condenar a todo el mundo. Porque al estar muy involucrados con adicciones, eso significa que, claro, no estamos muy desarrollados en el amor. Y sí, pienso que lo que puedes ver básicamente sucediendo en la Tierra es eso. Claramente no estamos muy desarrollados en el amor, en lo que respecta, y se interrumpe, y dice, por lo tanto estamos muy involucrados en nuestras adicciones. Pero sí, las primeras, las del tipo emocional, los espíritus están involucrados muy intensamente en ellas, porque cada vez que tenemos una apertura emocional a que algo a vernos alimentados de algo, hay un espíritu que quiere alimentar esa adicción mientras estemos dispuestos a darles algo de vuelta, ¿no? A cambio. Así que es simplemente el mismo tipo de relación que podamos haber desarrollado con otra gente en la Tierra, con la excepción de que simplemente no podemos ver a la persona que está nutriéndonos, digamos, aportando la emoción. Eso es la única excepción, la única salvedad, ¿no? Y lo segundo con esto
vamos a las físicas, ¿no? En las situaciones, a menudo los espíritus, después de hacer la transición, ya no pueden estar en las mismas situaciones físicas, así que visitan a la gente de la Tierra y les animan a involucrarse en las mismas situaciones físicas, de modo que puedan tener la misma experiencia emocionalmente. Así que también están a menudo involucrados en eso. Y luego, también en sustancias, están intensamente involucrados en el tercer tipo que hemos visto, ¿no? Y la principal razón de ello es porque no pueden obtenerlas en el mundo espiritual. Y lo que hacen es que recubren a una persona en la Tierra que esté dispuesta a embeberse de esas sustancias hasta el punto en el que puedan compartir los efectos, los resultados de esas sustancias con otra persona. Así que, en otras palabras, la persona, no sé si ha dicho la pobre persona como lo ha captado ahí. Sí, la persona de la Tierra acabará incluso muriendo y aún así, o sea, estará, o sea, casi muriéndose. A ver, un momento, perdón. Passing out. Vamos a ver este. Está casi desmayándose, como los borrachos o algo así. Y aún así, aunque esté casi así, desmayándose, el espíritu aún será capaz de sentir los resultados, los efectos de la sustancia a través de esa conexión energética con la persona. Así que los espíritus están intensamente involucrados en esos tres aspectos, en todos ellos, de las adicciones. Entonces, lo que quería decir antes es que esto no es todos los espíritus globalmente, es solo los espíritus que desean involucrarse en adicciones. Por supuesto, claro, dice Miller. O sea, ellos no han progresado mucho después de haber hecho la transición. Y bueno, y hay un buen 21.000 millones de espíritus así. Son aún bastantes, ¿eh? O sea, como 3 veces la cantidad de gente de la Tierra son espíritus que desean involucrarse en ese tipo de actividades. Así que, a fin de cuentas, es muy improbable que alguien que experimente algunas de estas adicciones no tenga al menos un espíritu con ellos que también les está animando a esas adicciones. Vale, genial. Entonces, básicamente, las adicciones son eso, con lo que contamos para suprimir nuestras emociones dolorosas, miedo, codicia, vergüenza. No, perdón, miedo, grief, o sea, la pena, la vergüenza. Y no solo suprimir, dice, es una manera de negar que siquiera tenemos, negar el hecho de que tan siquiera tenemos, negar hasta que tengamos una emoción así. También es una manera de resistirse al sentir una de esas emociones. También es una manera de suprimir el sentimiento de una de ellas, de miedo, pena, aflicción, vergüenza, ¿no? O una manera de sustituir el sentimiento de una de ellas. O sea, sabes, algunas veces nuestra pena es tan fuerte y sabemos que está ahí, pero queremos tener un sentimiento más placentero. Así que en vez de sentir la pena, pues nos emborrachamos. Sabemos que estamos tristes, pero simplemente no queremos sentirlo. O sea, somos conscientes. No estamos en negación, no estamos en resistencia de la emoción, porque hemos encontrado que es demasiado difícil
resistirse más y estamos intentando suprimirla, pero encontramos que lo único que podemos hacer ya es sustituir, y eso funciona. O sea que podríamos emplear cualquiera de esas 4 técnicas. Bueno, pues así acaba este vídeo muy básico, ¿verdad? De este tema que hemos visto alguna vez. Y bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias.